En la actualidad se anima a atletas jóvenes y atletas en general aficionados también a correr con la parte anterior del pie, con el antepié. ¿Por qué se considera que es una mejor técnica? ¿Por qué se considera que es una técnica que evita lesiones? Vamos a intentar analizarlo desde el punto de vista de la anatomía, la fisiología y del movimiento. Podest Move. El atleta especialista en velocidad de 100 metros lisos, 200 metros, 400 metros, 400 metros vallas, 110 metros vallas, etc. Utiliza un tipo de calzado con un clavo relativamente largo para el mejor agarre e impulsión, pero vemos que en el medio pie y en el retropié prácticamente la suela es inexistente. En cambio, en atletas de 800 metros lisos, 1500 metros lisos, que es lo que se consideran atletas medio fondistas, utilizan un tipo de calzado con un clavo relativamente más corto y ya apreciamos tanto en medio pie como en retropié una suela mayor. Eso quiere decir que apoyan más el medio pie o retropié en función de la distancia, el número de impactos. Luego nos encontramos con atletas fondistas de 5.000 metros lisos, 10.000 metros lisos, 3.000 metros obstáculos, que utilizan un tipo de calzado con más suela debido al mayor número de impactos por la distancia a recorrer. En el caso de 3.000 metros obstáculos, por la caída después del obstáculo. Aunque el tartán es una superficie que amortigua mucho más que el asfalto, pero ya llevan algo más de suela para amortiguar el impacto. Observamos atletas en ruta de 10 kilómetros de media maratón, de maratón, en un ritmo cuya frecuencia se sitúa entre lo menos de 3 el kilómetro, a 3 minutos el kilómetro, a 3:30, incluso a 4 minutos el kilómetro, veremos que su talón apenas apoya en el suelo, excepto en circunstancias como individuales, como por ejemplo que tenga un centro de gravedad bajo o que lleve gran parte del recorrido realizado y por fatiga los tejidos empiecen a ceder, la bóveda plantar descienda y necesite mayor participación de la superficie del pie en el suelo. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor velocidad, menos posibilidades de impactar con el talón. Luego ya dependerá de la distancia y de las condiciones del atleta para mantener esa mecánica. Recordamos a Michael Johnson, un atleta de primerísimo nivel mundial, 4 oros olímpicos, club marquista mundial en 200, 400 metros lisos, etc. Con una peculiar manera de correr poco ortodoxa, muy eficaz para él, con un centro de gravedad muy bajo, con el tronco muy erguido y ligeramente inclinado hacia atrás. Es un ejemplo de unas características determinadas del individuo y las puede llevar al máximo rendimiento. Haciendo un breve análisis de la marcha, cuando el talón del pie adelantado choca contra el suelo, ejerce sobre él una fuerza que dependerá del peso del individuo y de la velocidad con que se mueve, siendo la fuerza que recibe el sujeto de la misma magnitud y dirección, pero de sentido contrario. O sea que en una primera fase de contacto la fuerza se dirigirá hacia atrás y la fuerza reactiva del suelo se va haciendo más vertical conforme el pie se va asentando en el suelo. Más tarde la fuerza de reacción del suelo se dirigirá hacia adelante conforme se vaya levantando el talón del suelo, para más tarde ya llegar a la fase de impulso con el primer y segundo dedo. En el momento del impulso empieza la fase de oscilación de no apoyo. Durante la fase de apoyo, el centro de rotación es el tobillo y durante la fase de vuelo de no apoyo, el centro de rotación es la articulación coxofemoral, la cadera. La morfología y orientación de cualquier estructura nos indica su función. Entonces, si observamos la morfología y orientación de las articulaciones metatarsofalángicas, de los metatarsianos, nos daremos cuenta que su función no es la de gestionar el impacto, sino que son bisagras especializadas en el impulso. No obstante, sí que son superficies que puedan gestionar
fuerzas torsionales. Cuando el talón está en el aire, esos giros con el antepié, con los metatarsianos, se pueden realizar, pero siempre con una relación mecánica con la articulación coxofemoral, con la cadera. La diferencia que existe entre la marcha y carrera humana es tan solo en dos aspectos. En la marcha, el apoyo bipodal, el contacto, la fase de contacto con un pie y la fase de impulso con el otro, y en la carrera la fase de vuelo, la fase del no apoyo. En el ciclo de la marcha, el punto más alto se alcanza cuando la pierna de apoyo está casi del todo rígida y vertical. Desde que el talón del pie adelantado choca contra el suelo, ahí se gasta mucha energía cinética para llegar a ese punto álgido de máxima energía potencial gravitatoria. Cuando el cuerpo se adelanta, el centro de masas cae, transformando esa energía potencial gravitatoria en energía cinética otra vez. Claro, la locomoción bípeda en los humanos sería más eficiente si el centro de masas no sufriera tantas oscilaciones. Cuantas más oscilaciones sufra el centro de masas, más brusco será el paso de un arco a otro, con el consiguiente gasto energético. ¿Qué hacen los atletas velocistas? Pues llevan el centro de gravedad alto, rodillas altas, caderas, una mayor potencia y velocidad, no contactan con el talón en el suelo, pero el recorrido es más corto, porque el gasto energético es mayor. ¿Cómo consigue el cuerpo humano que el centro de masas dibuje una línea más suave y ondulada con el mínimo desplazamiento? Pues flexionando las extremidades inferiores. Muslo, articulación coxofemoral, la cadera, pierna por medio de la rodilla y pie por medio del tobillo. De esa manera, la línea del centro de masa se aproxima más a una recta. Los corredores de mayor distancia de fondo no pueden llevar el centro de gravedad tan alto porque el gasto energético es mayor. Tienen que bajar el centro de gravedad flexionando las articulaciones de la extremidad inferior. Cuando la pata de un animal impacta con fuerza en el suelo, en sus ligamentos y tendones se acumula energía potencial elástica y luego se recupera como energía potencial gravitatoria y cinética. Pues a nosotros los humanos nos pasa exactamente igual. Hablando en términos físicos, el cuerpo se comporta como un sistema masa-resorte. El impacto del talón en el suelo a la hora de correr es mayor, con lo cual siempre es mejor caer sobre la parte media del pie, implicando los dos pilares de la bóveda plantar, que son metatarsianos y talón. De esa manera, la bóveda plantar actuará como amortiguador y recogiendo la fuerza de impacto para devolverla luego en forma de impulso. En la planta del pie hay muchos ligamentos y tendones, junto al tejido conjuntivo plantar, la fascia plantar, que es capaz de acumular energía potencial elástica y transformarla luego en energía potencial gravitatoria y cinética. Es lo que llamamos la reactividad del pie. La recuperación de energía en nuestra especie es de aproximadamente un 60%. No obstante, hay atletas que tienen una mayor reactividad del pie de manera innata y consiguen un mayor desplazamiento con el mismo número de zancadas. ¿Se puede trabajar esa reactividad del pie? Evidentemente sí, pero hay un componente también innato. En un estudio del 2011, con una muestra de participación de 936 corredores aficionados de larga distancia, clasifican los patrones de pisada de ambos pies. Encontraron que el 88,9% de los corredores tenían protagonismo con el retropié en la pisada, el 3,4% de los atletas con el mediopié, el 1,8% con el antepié, y luego queda un 5,9% de corredores con una discreta asimetría de pisada. En este estudio también compararon patrones individuales de 286 corredores de maratón entre los 10 kilómetros y los 32 kilómetros y observan una mayor frecuencia de pisada de talón a los 32 kilómetros. Eso quiere decir que por fatiga los tejidos ceden, baja la bóveda plantar, se necesita mayor apoyo de todo el pie. En definitiva, para correr
de manera más eficiente previniendo lesiones. Existen ejercicios de técnica de carrera adecuados para optimizar nuestro gesto deportivo, nuestra mecánica del pie. El pie tiene que ir relajado, tiene que ser flexible, elástico, para que las articulaciones, tobillo, rodilla, cadera, puedan sufrir menos y en ese aspecto evitar lesiones. Lesiones como metatarsalgias, como periostitis en las tibias o como tendinitis en el ligamento rotuliano por caer excesivamente con el antepié. Un buen estudio de la marcha, un buen asesoramiento deportivo, y eso se traduce en menos lesiones. Por otra parte, hay que tener en cuenta la elección adecuada del calzado deportivo, que sea compatible con la mecánica de nuestro pie y que mejore nuestro gesto deportivo. Pero eso evidentemente da para otro capítulo. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo capítulo.